Claro, Carlos. Mira, estamos ya en el tercer domingo de Adviento. Y hemos visto que el tiempo de Adviento nos supone una especie de desierto, necesitados de que venga pronto y reine entre nosotros. Y como saben, ese desierto en el que nos pone el Adviento se expresa en las celebraciones de la Iglesia con el color morado, pues es un color que representa austeridad, penitencia, constancia, esfuerzo, trabajo. Sin embargo, luego de 2 semanas de tensa espera, y mientras nos acercamos a la Navidad, surge una luz de esperanza. Ya falta poco. Por eso hoy, el primer tema de este tercer domingo es el de la alegría. Alegría por su pronta venida, pues cuando llegue todo cambiará para bien. Y por eso el color de la celebración del día de hoy no es el morado, sino el rosado, que es un morado muy atenuado. Por eso también el vestido del sacerdote y el color de los ornamentos litúrgicos es el rosado. Y como se trata de un domingo para alegrarnos por su propia venida, a este domingo se le conoce como el domingo de Gaudete. Y Gaudete en latín significa alégrate. Y es así como empieza la oración inicial de la Eucaristía. Estén siempre alegres en el Señor, se los repito, estén alegres, el Señor está cerca. Bueno, pues con ese sentimiento de alegría y esperanza por su próxima venida, te invito, Carlos, a conversar acerca de este interesante Evangelio de hoy. Correcto, Gerardo. El Evangelio de hoy nos dice que de Jerusalén fueron algunos donde Juan a hacerle algunas preguntas, Gerardo. Primero le pregunta si es él Mesías y luego le preguntan si es Elías o el profeta. ¿Por qué le formularon estas preguntas, Gerardo? Bueno, sucede, Carlos, que la predicación de Juan causó mucha conmoción en su tiempo entre los judíos, y por la fuerza de su predicación y su insistente llamado a la conversión, muchos pensaron que podría ser el Mesías esperado. Pero Juan claramente descarta que lo sea, pues aparte de predicar, no daba ningún signo de ser el Mesías. De hecho, no se dice que Juan haya hecho milagro alguno. Más probable era que fuese Elías, pues como saben, la tradición judía creía que el profeta Elías, que no murió, sino que fue arrebatado al cielo, debería volver como el mensajero de los últimos tiempos, a fin de anunciarnos la inmediata llegada del Mesías. Y la llegada del Mesías significaría la pronta liberación de la dominación romana y significaría también la solución a los serios problemas y dificultades surgidos a causa de la invasión romana. De hecho, Juan el Bautista inició su misión anunciando públicamente el pronto reinado de Dios y el fin de toda esclavitud, y a la vez invitando a todos a que se preparen para recibir al Mesías que viene, y esto lo hacía urgiendo al pueblo a que se convierta, a que deje su vida de pecado y a que vive en honestidad y justicia y se vuelva a Dios. Bueno, pues, esta es la manera como nos preparamos para la venida del Mesías. Entonces, a fin de expresar visiblemente esta conversión, Juan invitaba al pueblo a que se bautice a orillas del Jordán. Además, el evangelista nos ubica en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde según el texto estaba bautizando. Bueno, pues esta Betania, la que queda al otro lado del Jordán, es distinta a aquella en donde vivía Lázaro y sus 2 hermanas, que queda a solo 3 kilómetros de Jerusalén, a la espalda del Monte de los Olivos. Pero según el texto, la gente venida de Jerusalén quería saber quién era Juan. ¿A qué se debía ese interés? Bueno, como Juan deja en claro que él no es el Mesías, sino que solo es un testigo de la luz que vendrá, el evangelista nos lo va a presentar como Elías que ha vuelto a prepararle el camino. Lo presenta como aquel mensajero anunciado en las Escrituras que iba a preceder al Mesías como aquel que tenía que venir y que tendría el espíritu de Elías. Lo que sucedió es que el anuncio de Juan tenía encandilada a la gente. De una parte, debido a la difícil situación que el pueblo vivía a causa de la invasión romana, y de otra, a que Juan anunciaba que pronto iba a llegar Dios a reinar. Y si era así, la situación del pueblo cambiaría totalmente para bien. Entonces, presionados por el deseo de la liberación y entusiasmados con la predicación del Bautista, que anunciaba la pronta llegada del reino, la gente se iba hasta el Jordán a escucharlo y bautizarse. La gente quería saber qué tenía que hacer para apurar la llegada del reinado de Dios. Y la respuesta de Juan era clarísima. Si quieres que Dios reine, tienes que cambiar de vida.
tienes que dejar toda forma de pecado y volverte hacia Dios, es decir, convertirte. Y si no te conviertes, te volverás un obstáculo para la llegada del Mesías, y esto vale también para todos nosotros hoy. Entonces la gente, esperanzada en que las cosas cambiarían para bien, tomaba la decisión de vivir rectamente, y esta decisión se expresaba en el deseo de bautizarse. Bueno, pues el bautismo de Juan era un signo externo, un baño de agua, que indicaba a los demás el deseo del bautizado de llevar a cabo un cambio radical en su vida. Gerardo, tenemos una pregunta de uno de nuestros oyentes sobre el Evangelio de hoy. Vamos a escucharla y luego tu respuesta. Padre Gerardo, ¿nos puede contar algo más de Juan el Bautista? Claro, con mucho gusto. Mira, parece que Juan fue un hombre extraordinario, quien por su predicación fuerte, carismática, urgente, tuvo una gran ascendencia sobre el pueblo. El pueblo lo buscaba, lo escuchaba con mucho interés, procuraba seguir sus enseñanzas y lo tenía por profeta, por un hombre santo. Los evangelios nos dicen que hasta el rey Herodes le tenía respeto y lo escuchaba con interés. Más aún, los evangelios nos dicen que el mismo Jesús fue al desierto a buscar a Juan a orillas del Jordán y a escuchar su predicación. Y como resultado, pidió bautizarse en su bautismo. Jesús y el Bautista no solo se conocieron, sino que Jesús le tuvo un especial aprecio. Para él, Juan se encuentra entre los más grandes de entre los nacidos de mujer, y sabemos que el rey Herodes va a matar a Juan por la incomodidad que le producían sus palabras y por sus denuncias contra su inmoralidad. Y sabemos que cuando Jesús se enteró que Herodes lo había hecho matar, lo sintió mucho y se retiró al monte solo a orar. Bueno, pues será recién con el encarcelamiento y muerte del Bautista que Jesús empezará a anunciar con fuerza la buena noticia del reinado de Dios. Gerardo, te pido que nos tomemos unos segundos y luego regresamos con este importante diálogo. Pausa y volvemos. Estamos en Domingo de Fiesta, mi nombre es Carlos González, estoy acompañado del padre Gerardo Aste y estamos conversando sobre el Evangelio de hoy. Y dime, Gerardo, ¿y fue muy grande el influjo del Bautista entre los judíos y los cristianos del primer siglo? Bueno, sin duda lo fue, mira, y sabemos que su fama cruzó fronteras y tiempos. Muchos años después de su muerte y lejos de Israel, en Éfeso, en Grecia, nos dice el libro de los Hechos, que Juan aún seguía teniendo seguidores. Dice textualmente que Pablo les preguntó a los de Éfeso, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Y ellos respondieron, pero si nosotros no hemos oído ni siquiera decir que existe el Espíritu Santo. Él replicó, ¿y qué bautismo han recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Imagínense, después de tantos años todavía había gente y tan lejos que seguía a Juan. Lo cierto es que la comunidad cristiana lo tuvo en muy alta estima y fue considerado un profeta de Dios. Y como demostración de ello, la comunidad nos cuenta acerca de su extraordinario nacimiento, a modo de nacimiento, de los grandes profetas de la antigüedad. Sin embargo, es de notar que si bien la Iglesia lo considera un santo y uno de los más grandes de nuestra fe, pues celebra su martirio y su nacimiento. Sin embargo, Juan no fue un cristiano. Fue hecho prisionero y asesinado cuando Jesús recién empezaba a anunciar su camino. Por tanto, no fue discípulo de Jesús, ni fue bautizado en la iglesia. Ahora, y Gerardo, ¿por qué no volvemos a las preguntas que los que vinieron de Jerusalén le hicieron a Juan? Pues no me parece que fueron plenamente aclaradas. Tienes razón, Carlos. Como el bautista fue un fuera de serie, el pueblo necesitaba saber si era o no era el Mesías que esperaban. Por eso el Evangelio nos dice que los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que preguntaran a Juan, ¿tú quién eres? Ya vimos que Juan descartó inmediatamente que era el esperado y más bien el texto nos dice que confesó sin reservas, yo no soy el Mesías. Pero como tenía un estilo de vida muy austero y semejante al del profeta Elías, entonces algunos pensaron que podría ser Elías que habría vuelto. Por eso le replicaron, ¿entonces qué? ¿Eres acaso Elías? Lo curioso es que el mismo Juan no se reconoció como Elías. Será más bien Jesús quien más tarde interpretará que el bautista es Elías.
Y esto porque, como dijimos, uno de estos signos de la llegada del Mesías era el regreso de Elías. Y si la iglesia afirma que Jesús es el Mesías, entonces afirma que Juan es Elías. Pero los de Jerusalén también le preguntaron si es el profeta. ¿Eres tú el profeta?, nos dice Deuteronomio 18. Y él les dirá tajantemente que no lo es. Entonces, si el Bautista niega ser el Mesías o Elías o el profeta, entonces, ¿quién es? Pues sí, Carlos, esta es la pregunta que le hace. Dice el texto, entonces, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Debemos primero aclarar que quienes enviaron a esos sacerdotes y levitas fueron las autoridades de Jerusalén que veían su poder peligrar ante una próxima venida del Mesías Rey. Ellos andaban nerviosos ante lo que enseñaba Juan, que el reinado de Dios está cerca, y enviaron a algunos a cerciorarse. La negativa de Juan a esas preguntas debió dejarlos algo más tranquilos, pero la confesión que hace Juan de sí mismo lo va a señalar como el precursor del Mesías, pues dice el texto que respondió, yo soy la voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Bueno, pues esto que dice Juan de sí mismo es lo que los cristianos van a sostener después, que Juan no fue la luz, pero sí testigo de la luz. Los cristianos dirán que así como lo anunció la Escritura, Juan vino para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Por tanto, Juan reconoce que él es quien le preparará el camino al Señor que viene. ¿Y qué es lo que dice Juan del que está por venir? Bueno, primero debe quedar claro para el creyente que el Bautista está haciendo el papel de Elías y que su misión es prepararle el camino al Señor que llega. Sin embargo, debido a la gran importancia que tuvo Juan entre los judíos, la iglesia quiso dejar muy en claro no solo que él no es el Mesías, sino que está muy por debajo de Jesús. Por eso el Evangelio de hoy, el Bautista anuncia veladamente que el Mesías ya está aquí, diciendo, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes, entre ustedes, hay uno que no conoce. Pero lo importante es que ya está aquí. Abran los ojos, descúbranlo, dense cuenta, está entre ustedes. Y nos dice que él anuncia su llegada como aquel que va delante de su rey abriéndole paso, y de esta manera sugiere que él viene detrás de él. El que viene detrás de él es el esperado. Pero además, Juan nos anuncia que el que viene detrás de él es más grande que él, pues declara que no es digno de desatarle la correa de su sandalia. Es decir, aquí Juan ante Jesús se reconoce menos que un esclavo, que tenía como una de sus tareas lavarle los pies a los que llegaban a casa. Y esto lo anuncia uno que la iglesia reconoce como grande. En efecto, Juan es grande. Sin embargo, Jesús es más grande que él, al punto de que Juan no se siente digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias, y menos aún lavarle los pies. Gerardo, ¿deseas añadir algo más de lo que hemos conversado? Bueno, Carlos, solo decir que hoy la Iglesia en su presentación del Bautista nos invita a alegrarnos por la inminente revelación del Mesías el Señor, a alegrarnos del anuncio de Juan, a alegrarnos que ya falta poco, pues en pocos días más celebraremos la Navidad. Y en consecuencia, a prepararnos para esta venida, así como Juan nos invita a hacerlo. Es decir, viviendo una vida recta, viviendo en justicia y en verdad, y ayudando a los más necesitados, porque van a ser entre nosotros el más grande de todos. Y que su llegada signifique pues paz para nosotros y para el mundo entero. En pocos días entonces celebramos Navidad y esto es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar en este momento, Gerardo. El domingo que viene es Nochebuena y el lunes Navidad. Gerardo, ¿qué nos puede decir de estos días previos a la celebración de Navidad? Bueno, Carlos, estamos llegando al final de las 4 semanas de Adviento. De hecho, el domingo es el cuarto domingo de Adviento, el próximo, el que viene. Y la Iglesia nos propone hacer una intensa preparación antes del 25 y nos propone 8 días de reflexión especial previos a su nacimiento. Y así a los días del 17 al 24 de diciembre se les conoce como fiestas privilegiadas. Pues esos días recogen la sucesión de eventos uno detrás de otro previos al nacimiento de Jesús, que se inician el día 17 con el relato de la genealogía de Jesús según Mateo.
Pero este año, debido a que el día 17 es hoy domingo, el domingo tiene preferencia al evangelio que toca, y es que es el cuarto domingo de Adviento. Perdón, es el tercer domingo de Adviento. Sin embargo, con excepción del domingo y por ser fiestas privilegiadas, la Iglesia no celebra la memoria de ningún santo. Todo está enfocado a los sucesos previos al nacimiento de Jesús. La anunciación, el nacimiento de Zacarías, el nacimiento de Juan, la anunciación a María, en fin, hasta llegar al 24. Y el 24 por la mañana, el Evangelio es del Benedictus de Zacarías, pero al atardecer, y siguiendo la costumbre judía de contar los días, ya se considera 25. Y entonces esa noche, el 24 por la noche, se celebra Navidad. Bueno, pues este día tan importante va a tener el 24, el 25, la Navidad, va a tener 4 importantes misas, distintas todas. La de la vigilia, con la lectura de la genealogía de Jesús. La de la noche, que es la central, con la lectura del nacimiento del Señor. La de la aurora, tempranito del 25, con el relato de los pastores que van a ver al Mesías. Y la del día, que es el prólogo del Evangelio de Juan, y que empieza así. En el principio existía la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Excelente explicación, Gerardo. Hemos llegado ya a nuestra parte final. Queremos recibir la bendición de Dios y en el marco también de la celebración del cumpleaños del Papa Francisco, Gerardo. Efectivamente. Pidámosle pues a María que nos acompañe en el seguimiento de su Hijo, para que así como lo fue ella, también seamos verdaderos seguidores de Él. Y que Dios, que es bueno y misericordioso, y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca con ustedes. Carlos, muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes y les deseo a todos un muy buen domingo y una excelente semana. Buenos días a todos. Un gran abrazo, Gerardo, un gran abrazo para todos los peruanos. Que tengan un excelente domingo. Muy buenos días. Hasta una próxima edición de Domingo es Fiesta. Muchas gracias.